A mí me gusta mucho apoyarme en las imágenes, ¿no? Yo creo que ahorita vamos a entrar en una pelea, bueno, no sé si conocen ese personaje que anuncia las peleas de boxeo más famosas de Las Vegas, que Ajá. dice que si estás listo para la pelea, ¿no? Pero aquí lo que hay que estar es listo para la caída, ¿no? Para el derrumbe. Así que yo creo que la pelea ahora va a ser por cómo mantener nuestra riqueza en este entorno tan adverso. Esa es la Ujú, verdadera pelea, ¿vale? ujú, Y bueno, qué hacer con nuestras finanzas personales, qué decisiones de ahorro y de inversión tomar para enfrentar este tema adverso, ¿no? Y un poco para entender la perspectiva de la importancia del sector inmobiliario en la economía y en las finanzas de las personas, ¿no? Un poco por qué este es el negocio más antiguo de la humanidad. Algunos pensarán que el negocio más antiguo de la humanidad es otro, pero no es este, el de la renta de la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que es súper escaso. Y es lo que yo siempre le digo a mis clientes y alumnos, es que hay que invertir en escasez, ¿vale? Así que, bueno, una de las razones por las cuales es un negocio que tiene una rentabilidad interesante es porque apenas en el mundo hay un 30% de tierra, el resto es sí, agua, pero además de ese 30%, una porción mucho más pequeña de ese 30% es la realmente útil para construir una vivienda, una fábrica, etcétera, ¿no? Así que, bueno, es un bien súper escaso. Y para entender aquí la magnitud, como decía Gonzalo, que el sector, este es un poco la torta del tamaño de mercado de todos los activos del mundo, ¿vale? Exceptuando los derivados financieros, porque ya eso ese es otro animal. Pero si lo vemos desde el punto de vista de clases de activos, entonces resulta que el sector ladrillo es el más poderoso del mundo y por eso es que tiene tanto lobby, es porque el 50%, aproximadamente un 46-50% de la mitad de la riqueza a nivel mundial está en propiedad inmobiliaria. Y sobre eso, bueno, viene el tema de la colateralización del activo para paquetizarlo como un derivado financiero, etcétera. Así que bueno, que es el tamaño de real estate, es aquí este azul, eso está en billones de dólares, ¿no? O en ujú, trillions en inglés. Entonces, por eso es que es uno de los sectores más poderosos a nivel económico, ¿no? Ahora, cuando vemos un poco la distribución, porque la gente utiliza este activo como una manera de crear riqueza, un poco, bueno, porque aquí vemos, vamos a ver un poco del lado derecho, es el lado español, la composición de la riqueza en España entre 1900 y 2014 proviene de la acumulación de tierra, ¿vale? La acumulación de tierra y de inmuebles. Entonces, en España, más del 70% de la acumulación de la riqueza está vinculada al ladrillo o lo que tiene que ver con también la tierra en general. Ahora, en Estados Unidos también es similar, pero resulta que aquí cuando vamos a analizar un poco entre los estratos sociales, vemos que el 10% más rico en realidad no es un gran inversor en real estate. Es al revés, el 90% menos pobre sí cree que invirtiendo la mayor cantidad de su dinero en real estate o en bienes raíces le va a crear riqueza, ¿no? Y ujú, más adelante, bueno, tengo otros gráficos que demuestran bueno, ¿por qué el 10% es más rico que los demás? Porque toma decisiones, está en otro mercado, ¿vale? Está en mercados como fondos, acciones, etcétera, y destinan una parte muy poca de su patrimonio al sector de bienes raíces. Entonces, eso está interesante. Ahora veamos el tema de cuál es la situación actual inmobiliaria, si es tan caótica o no. Este es, bueno, ya lo habíamos conversado, ¿no? La subida de tasa de interés más brutal, más rápida de los últimos 40 años aproximadamente, o un poco más, que es esta subida que está aquí con una inclinación de la curva brutal de la subida de las tasas de interés. Y lo que se va a esperar es que las expectativas del mercado y de todo, bueno, los inversores, etcétera, es que se mantengan tipos de interés elevados y por más tiempo, ¿vale? Y es la gráfica de la derecha, es decir, no solamente vamos a vivir años 2023 y 2024 tasas de interés bastante elevadas, sino que también se van a permanecer en el tiempo. Y eso sí, la inflación se logra controlar, porque es que si no se logra controlar, como es parte de mi tesis, de otra tesis de otros economistas también, es que se puedan venir otros ciclos inflacionistas, otras olas, con lo cual entonces estas tasas de interés que a lo mejor se espera que caigan, en realidad no van a caer, sino se van a mantener ujú, elevadas, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a provocar esto?
que cada vez que la Fed sube tipos de interés en Estados Unidos, a restringir la liquidez y subir el coste del dinero, entonces afecta, por un lado, la financiación de proyectos inmobiliarios, que vemos del lado izquierdo, la caída de la construcción de nuevas viviendas en diferentes ciclos de subidas de tipos, y vemos que aquí el color naranja es del año pasado, y bueno, ya estamos entrando en el 2023, y vamos a una caída bastante importante. Y por el otro lado, si el coste del dinero sube, entonces solicitar créditos hipotecarios y la demanda de nuevas viviendas, entonces también se desploma. Y como Claro. vemos la curva aquí naranja, es el desplome más importante, la caída más importante en las ventas de nuevas viviendas en los diferentes periodos en que la Fed sube tipos, ¿no? Así que la situación es bastante complicada. Entonces, si la gran pregunta aquí, ¿estamos viviendo un déjà vu del año 2008? ¿Sí o no? Bueno, hay Ujú, una noticia reciente que dice que el mercado inmobiliario estadounidense perdió 2,3 billones de dólares en valor de mercado y es la mayor caída desde el 2008. Vale, un poco aquí, bueno, esa carita que está ahí es de un actor que hizo el papel de Michael Burry de Ojo de Vidrio, Michael Burry, y bueno, nada, es súper famoso ese meme, ¿no? Ese GIF. ujú, Pero bueno, aquí el tema es que hay que entender un poco el mercado inmobiliario como también como un proceso de ciclos, ¿no? Cuando las personas que dicen que el precio del inmueble siempre sube constantemente, etcétera, bueno, cuidado porque si estamos en un ciclo donde no hay liquidez y también hay una subida de tasas de interés, es decir, no hay dinero barato, es probablemente que nos mantengamos en un periodo flat ujú. o una caída del precio de los inmuebles. Así que cuidado que yo creo que pudiéramos estar entrando en una década parecida a la que vivimos entre el 90 y el 2000, ¿vale? Ujú, Aquí, por supuesto, hubo un bull market que, bueno, que fue toda esa inyección de masa monetaria, tipos de interés en cero, ujú, etcétera. Y bueno, hubo una subida aquí impresionante del precio de las viviendas. Este es el índice Case-Shiller que mide el precio de las viviendas en Estados Unidos, ¿no? Y esta caída que está aquí, que se ve pequeñita, pero que es lo que dice la noticia que está aquí arriba, que es la mayor caída en el valor de los inmuebles desde el 2008. Así que bueno, pareciera que fuese pequeña, pero no. Vamos ujú. a un ritmo acelerado hacia abajo, ¿no? Y es que, bueno, como ya lo hemos venido comentando, sin dinero barato no hay hipotecas. Entonces, del lado izquierdo están las tasas de interés de las hipotecas, como bien lo decía Gonzalo, a casi entre el 6 y el 7%, ¿vale? Que es esta curva aquí azul, que además la inclinación de la curva es una subida impresionante de las hipotecas en Estados Unidos, y que no veíamos eso sí, desde la década de los 2000 hasta el 2008, que allí más o menos tenía ese valor. Y luego, pero bueno, en periodos, si nos vamos hacia atrás un poco, si queremos comparar este nuevo ciclo que pudiera ser de esta inflación muy similar a la década del 70, entonces es probable que a lo mejor suban las tasas de interés hipotecarias en Estados Unidos alrededor del 10%, lo cual sería Uf, algo súper, súper elevado, ¿no? Y ujú, aquí vemos del lado derecho un poco la caída en esas nuevas compras. Y es que las nuevas compras en Estados Unidos de viviendas ha caído casi un 50%. Es la mayor caída registrada en la historia reciente. O sea, por allí se vienen tiempos bastante complicados, ¿no? Y aquellos que les gustan las cosas esotéricas y que manejan los temas de reencarnación, etcétera. Bueno, aquí hay una frase bien interesante de un asesor de Bill Clinton, que él decía que él le hubiese gustado reencarnar en el mercado de bonos, ¿vale? Porque el mercado de bonos es algo muy poderoso y devastador. Y que estamos ujú, viendo ahora que actualmente es más rentable comprar un bono de una letra del Tesoro estadounidense a vencimientos a 12 meses, que tiene que nos puede rendir un 5%, es más rentable eso que comprar una casa y alquilarla en Estados Unidos. Ojo, no estoy hablando del mercado español, pero que es este indicador que se llama aquí Rental Cap Rate, ¿no? Que más o menos mide eso, ¿no? El rendimiento que me puedo ofrecer comprar una casa y alquilarla. Bueno, resulta que actualmente es preferible meter el dinero en una letra del Tesoro de Estados Unidos a vencimiento de 12 meses. ujú. Entonces, aquí puede existir un grave problema y además el sector también de acciones, es decir, la cantidad de dinero que va a fluir de inversores conservadores, de sacar dinero del mercado inmobiliario y de acciones para meterlo aquí en el mercado de bonos,
bueno, puede ser brutal y eso de alguna forma, bueno, ya sabemos, si se va el dinero de un mercado a otro, desploma al otro mercado. Así que, bueno, si ustedes quisieran reencarnar en algo, reencarnen en el mercado de bonos porque ahí van a sentirse bastante poderosos, ¿no? Y aquí vemos uno de los temas que ya el encadenamiento con la economía real, ¿no? Un poco el ahorro de las familias estadounidenses va a un ritmo de caída impresionante, las personas están ahorrando cada vez menos a niveles súper bajos y se dispara todo lo que tiene que ver con solicitud de créditos, de tarjetas de crédito, revolving, otros créditos personales, etcétera. Y además eso le unimos del lado derecho aquí el esfuerzo hipotecario, es decir, la cantidad, la proporción de los ingresos de las familias que se destinan al pago de las hipotecas. Y se ubican en Estados Unidos cercano al 50%, es decir, las familias en Estados Unidos están destinando la mitad de sus ingresos a pagar la hipoteca. Y eso es algo insostenible, porque ¿qué dice la teoría de las finanzas personales? Que no deberíamos destinar más del 30% de nuestros ingresos al pago de hipotecas, ¿no? Así que, bueno, en Estados Unidos algo se va a romper. Y es aquí donde viene ya el encadenamiento con el sector real, ¿no? Que es el efecto riqueza que les comentaba. Cuando mi casa vale mucho y pago poco o pago menos por la hipoteca, entonces me siento rico y consumo más y me siento rico y voy lanzando el dinero consumiendo cualquier cosa y suscribiéndome en cualquier cantidad bueno, de cualquier tipo de servicios, ¿no? Ahora, cuando el valor de la casa cae, que ya estamos viendo que está cayendo, y además me están subiendo el coste del dinero para pagar la hipoteca, entonces tomo otras decisiones de consumo, restringo mi consumo, me siento más pobre y recordar algo importante, que es más del 60% del PIB global proviene del consumo privado, del consumo de los hogares. Así que, bueno, lo que motoriza la economía real es el consumo de los hogares. Y el consumo de los hogares se sienten pobres, sencillamente eso va a provocar, bueno, en una caída de una recesión económica asegurada, ¿no? Y bueno, y si no, no está la situación totalmente mala, bueno, veamos un poco aquí como la guinda del pastel, ¿no? El colapso del ladrillo chino, porque es que también había una caída importante en la construcción de nuevas viviendas, un 40% en caída en la construcción de nuevas viviendas y una caída en el precio no tan pronunciada, pero sí hay una caída en el precio de las viviendas, ¿no? Y recordar que el sector de construcción en China representa el 30% de la economía, ¿vale? Y que, bueno, según Bloomberg, comentan que el 20% de esas construcciones están vacías. Así que, bueno, cuidado también con el mercado inmobiliario chino que puede terminar de reventar esto de una vez por todas, ¿no? Y luego, bueno, más adelante vamos a conversar sobre el sector inmobiliario europeo porque ya esa es otra situación. Y en el caso de España, para aquellos que estén preocupados, les tengo buenas noticias porque es que no se esperan grandes caídas para el mercado español. Pues luego nos lo explicas a ver si nos levantas un poco el ánimo, porque desde luego el repaso ha sido también potente. Eso sí, por lo menos haces unas diapositivas bellísimas y con talento y encima con gracia. O sea que enhorabuena porque realmente están claros tus gráficos. Y sé que José se nos tiene que ir a media y le quiero dar luego paso para que se pueda explayar con todo lo que estáis comentando. Luego ha abierto un melón enorme que no va a dar tiempo a hablar, que es China, ¿no? China tiene una crisis inmobiliaria tremenda, lo ha abierto Ernesto y evidentemente es un problema que tenemos que vigilar muy de cerca. Ahora mismo el gobierno está tratando de reestructurar el sector, que tiene muchísimo peso en el PIB, haciendo incluso bailout, pero veremos en qué queda. Parece que está salpicando ya el sector bancario, que no olvidemos que es público en China, pero parece que el gobierno está interviniendo. Entonces, es un factor que vigilo muy de cerca y era más pesimista en el año 2022 que ahora. Creo que el gobierno, y esto es raro, ¿no? Porque es una planificación central pura, pero creo que está sabiendo más o menos torear la situación que era muy complicada, aunque evidentemente el riesgo está ahí, ¿no? Y hablabas también, una cosa que me ha parecido muy interesante, lo de invertir en un bien escaso también, Ernesto. Toda la razón, ¿no? Hay que poner siempre el capital detrás de bienes escasos con demanda, ¿no? Pero es curioso porque realmente la vivienda es un bien escaso, pero ¿por qué es escaso, no? Porque tú, y esto lo dice mucho Huerta de Soto, ¿no? Tú cuando te subes a un avión, miras por la ventana, no haces más que ver tierra vacía, ¿no? Pero y ves muy poca ciudad, realmente, ¿no? El mundo está despoblado. Hay escasez de tierra edificable, ¿no? Pero no de tierra en sí, ¿no? Y estos problemas son la regulación. ¿Sí? ¿Hablaba alguien?
No, perdón, que estaba... es el problema, ¿no? Que hacen un bien que no tiene que ser escaso, lo hacen escaso. Este es el problema de la sobreregulación, ¿no? Esto lo estamos viendo en España, pero por desgracia es una cosa que se está contagiando ya a Europa. Antes hablo de Suecia, yo tengo familia en Suecia y conozco bien el sector allí inmobiliario. Y esto, antes han comentado que ahora dais vuestros argumentos, yo luego mañana os veré, porque la verdad es que está siendo de mucho nivel este debate y Cristóbal, ya te doy las gracias por privado por juntar hasta gente. La verdad es un auténtico placer, ¿eh? Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.